¿Cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias por acudir y bueno, vamos a ver si podemos aprender algo más, ¿no? Yo soy Mirna y llevo el tema de trabajadoras del hogar en comisiones obreras. Soy de Paraguay y llevo ya desde el 2007 en España. Y bueno, esa sensación de estar lejos de nuestro país, ¿verdad? Que siempre tenemos, pues a veces viene bien vernos y juntarnos un poquito. La buena noticia que tenemos justo desde 4 de febrero es que el martes se subió el salario mínimo, no sé si ya lo sabéis, que parece que lo hayamos hecho adrede, pero no fue tanto así, pero mira, las cosas han coincidido, ¿no? Y que ha subido el salario mínimo y entonces eso nos viene bien porque a partir de enero, o sea, del mes de enero, bueno, de febrero, cuando se publique y tal, pues el salario es 1.080 euros. Ya no es 1.000 euros como antes, o sea que ahora ha subido 80 euros y con 80 euros al mes se pueden hacer cositas. Entonces eso ha sido una negociación del gobierno con comisiones obreras, con los sindicatos y nos viene muy bien, ¿no? Bueno, aparte de eso, en las hojitas que os hemos entregado hay un tema de... ¿No os han dado nada? No. Vale, yo no lo he cogido, voy a copiar. Vale, pues os vamos a traer ahora, ¿no? Hay unas hojitas de lo que es la legislación básica, luego una hoja sobre un curso muy interesante, que es un curso para atención a personas dependientes en el domicilio, que si alguien lo quiere hacer, lo que pasa es que tiene dos requisitos. Uno, estar dada de alta en la Seguridad Social o el paro, y ser de Valencia, ¿vale? Y son 600 horas de teleformación, pero da la posibilidad de hacer trabajos en ayuda a domicilio y cosas de estas. O sea, que el que se interese, luego al final me habláis, ¿vale? No, teleformación, online. Será online. Son 600 horas, es online. Y el que se compromete porque es un curso oficial. Entonces, lo único que hay que ir a rendir a Puerto Sagunto, a Lidia o Buñol. Pero bueno, es ir a hacer el examen y 10 horas de curso. Pero el resto, o sea que las 590 horas de curso, es todo online. ¿En horario No hay horario, es online. Lo podéis hacer cuando queráis. Exacto, esa es la ventaja, por eso lo ofrecemos. Pero hay que tener, lo que os he dicho, estar dada de alta en la Seguridad Social, para tener NIE o DNI, ¿no? Haber homologado el título en la ESO y el tema de vivir en Valencia, o sea, tener el código postal de Valencia. Son la gente que está de alta, no hay gente desempleada. Desempleada del paro sí, del paro sí. ¿Y si no está en paro? Hay que apuntarse. Si estás No tengo derecho al paro. ¿Cómo? No tengo derecho al paro. Bueno, pues eso solamente esas son las pequeñas introducciones para que luego, cuando termine, sí. Una pregunta. ¿Y si no tiene homologado lo de la ESO? Yo lo explico, no se puede. ¿Vale? Vale, pues nada. Ahora os dejo con lo importante de esta tarde, que es Juan Carlos, os va a presentar a nuestros ponentes. Un privilegio y un honor para nosotras que hayan venido, y más un sábado por la tarde. Muchísimas gracias. Y bueno, os dejo con ellos y vamos a aprender un montón. Yo me sentaré, hago la presentación y si les parece me levanto para que puedan ver la pantalla mejor. ¿La ven bien conmigo aquí también? Pues me quedo, les hago compañía. Muy bien. ¿Me oyen bien? Yo me llamo Juan Carlos Gallard y soy responsable de empleo y política institucional del sindicato. En primer lugar, agradecerles que estén haciendo el esfuerzo el sábado, porque somos conscientes que posiblemente es el día libre que tienen. Después de una semana durísima de trabajo, están aquí con ganas de
de informarse, pero yo lo he hecho perfectamente porque es importante que conozcan de sus derechos porque además hay avances significativos y yo creo que sacarán conclusiones valiosas. La primera cosa que quería poner en valor como responsable de empleo es la gran iniciativa de la creación del hábitat. Es interesante, ya tengo el contacto de Alberto, es interesante que tengan el contacto de Mirna y que sepan que nuestra organización sindical, Comisiones Obreras, está a su disposición para cualquier cosa o aclaración que puedan tener en cara al futuro. Decirles también que en nuestra Secretaría, la Secretaría de Empleo, hay un servicio de orientación laboral que está a su disposición. Tenemos tenido unos folletos donde explicamos salmón, ¿no? Tenéis toda la hojita de color salmón, ¿no? No, y ahora después está. Bueno, no se preocupen, donde explicamos una serie de cosas útiles, pero cuando acabemos la sesión, yo les dejaré un teléfono, que es el teléfono que tenemos en la Secretaría, para que si ustedes lo desean, y nos podremos adaptar un poco al horario que necesiten, puedan pasar por allí si es que lo estiman conveniente y nosotros les asesoraremos de una manera personal, muy gustosamente, sobre todo lo que significa búsqueda de empleo, posibilidades que tiene a la hora de mejorar su empleabilidad, ese tipo de cuestiones. No. A ver, No, a ver, está mejor, pero sí, nosotros, este sindicato abre las puertas a todo el mundo que lo necesite. Si alguna cosa caracteriza a nuestra organización sindical, a Comisiones Obreras, es que, me atrevo a decir, y además eso sin ningún tipo de rubor, que si hay un sindicato comprometido con la causa de las personas migrantes, con la causa de las empleadas del hogar, ese sindicato es Comisiones Obreras desde hace mucho tiempo. ¿Que es idóneo hacer el sindicato grande? Claro que sí. Y estoy convencido de que encontrarían muchísimas ventajas a estar afiliadas, porque el sindicato, en los servicios que tiene hasta servicio para hacer papeles. En fin, es un sindicato, me atrevería a decir, de vanguardia de atención a las personas migrantes. No obstante, ese servicio luego sí. hay que afiliar. Sí, ese servicio y otros, nosotros los prestamos a cualquier persona que se acerque al sindicato, pero evidentemente cuando el sindicato sea más grande, cuando el sindicato sea más potente, evidentemente pues mejor para todos y todas. Hace poco menos de un año hemos tenido una novedad esencial en cuanto a los derechos del personal, de las empleadas y empleados del hogar, empleados. Voy a tener que hablar de empleadas, porque somos una apabullante minoría los hombres que se dedican a hacer tareas trabajadoras. Desde hace menos de un año decía cambiar la legislación y introduce tres cosas muy importantes. La primera es que se aplica la ley de prevención y eso puede ayudarnos a prevenir muchas de la violencia de todo tipo que sufren las trabajadoras del hogar en sus ámbitos de trabajo. Hay otro cambio esencial respecto a la indemnización y a los derechos que uno tiene cuando se acaba una relación laboral. Eso ha cambiado de una manera muy ostensible para bien, no voy a entrar en eso. Aquí tengo a otros compañeros en la mesa que seguro introducirán estos temas. Y la tercera gran cosa y la gran novedad, y yo creo que es un lujo tener a mis dos acompañantes de mesa aquí para eso. Por fin, después de muchísimo tiempo, las trabajadoras y trabajadores del hogar van a ser equiparados en derechos a prestaciones de subsidio y de desempleo, una cosa que es una demanda que hemos hecho a gritos desde hace mucho tiempo que ya va a ser una realidad. Yo me voy a callar ya, me quedo aquí por si necesitan que al final de la sesión les pueda aclarar algo y les voy a dejar con mis dos acompañantes de mesa. Ellos son Pere Benito, que es director del SEPE, y Antonio Sáez, que es el subdirector responsable de prestaciones. Significa que quizás sean las dos voces más acreditadas para hablar de todo lo que representa el nuevo derecho a las prestaciones por desempleo, las modalidades y las posibles casuísticas que seguro que a todas ustedes se les plantean.
Yo les agradezco enormemente que estén aquí un sábado. Esto no se paga con todo el afecto del mundo. El tema es muy interesante, Sí. ¿sabes? Bueno, pero hay que poner en valor que dos personas que tienen el nivel de responsabilidad de lunes a viernes vengan aquí desinteresadamente a estar con todas y todos nosotros intentando aportar luz a esto. Yo del trabajo militante de Pere, bueno, todos lo sabemos, es un amigo de la casa, es una persona extremadamente comprometida. Ya lo sabe, todo lo que le podamos decir para agradecer los múltiples cables que nos echa es poco. En el caso de Antonio sí que merece todavía un reconocimiento mayor porque está aquí en día libre, posiblemente le hemos abortado algún plan de fin de semana y nada, yo me callo, dejo intervenir a los presentes. Una pregunta, por favor. Yo creo que la distancia de ser un despacho de abogado y la mayor problema que viene interesada por eso, exactamente la hora de las empleadas de hogar que no tienen papeles, la hora de contratación para arreglar sus papeles como migrantes. Es un problema, sí. Después. Eso después hablaremos. Después hablaremos de eso. Es importante lo que dice, pero después cuando clausuren nuestros compañeros Hablaremos de todo eso. hablaremos de la importancia que hay algunas compañeras que han preguntado y que me parece que es esencial. Hay 3 puntos que tenemos que ver, pero después. Pues ahora sí, yo me callo y dejo paso a mi buen amigo Pérez, que está preparado con todo el esmero del mundo una presentación que yo creo que no habrá ningún problema, que si alguna persona está interesada se la podamos hacer llegar para que tenga esa información por escrito. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Bien, gracias Juan Carlos, gracias a todas ustedes justamente por eso mismo, por estar esta tarde de sábado, que es su día de merecido descanso, para compartir sus preocupaciones, sus ilusiones, sus problemas y por nuestra parte intentar aportar información que pueda contribuir a su solución, al menos a intentarlo, ¿no? Por mi parte, tanto en representación del Servicio Público de Empleo Estatal, como a nivel personal, mi agradecimiento y mi disponibilidad, o nuestra disponibilidad, tanto como institución como personal, de colaboración y de reconocimiento a la lucha, al trabajo de las trabajadoras del hogar de hoy, de ayer y de siempre, ¿no? Y en la perspectiva de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y de la propia dignificación de su función de cuidados, ¿no? Yo creo que es importante que esta sociedad reconozca el valor de quienes nos cuidan. Hay que cuidar a quienes nos cuidan y ustedes son quienes cuidan esta sociedad y por tanto creo que el Estado, el país, les debe el reconocimiento que a partir de ahora esperamos poder aportar en el reconocimiento y mejora de sus condiciones laborales y de sus derechos. Bien, en este punto, la sesión de hoy a la que nos ha invitado el Sindicato de Comisiones Obreras es para compartir formación e información sobre los últimos cambios legales en este país, orientados después de muchos años a esa mejora de las condiciones de trabajo, ¿no? Bien, por situarnos, no voy a alargar mucho porque lo importante, como digo, es la segunda parte, que es la que presentará Antonio Sáez, que es nuestro subdirector y especialista en prestaciones por desempleo, pero creo que también es bueno situar un poco el marco general de la cuestión que nos trae esta tarde, ¿no? Y reflexionar tanto sobre el presente como también sobre el pasado reciente del que venimos, ¿no? La historia de este país, que hoy también es el suyo, la historia de las criadas, y lo digo en esos términos, de las criadas, entre otras mis 2 abuelas, la madre de mi padre y de mi madre, en los años 50, 40 de este siglo, trabajaron exactamente de criadas desde los 10, desde los 11 años, ¿no? Sin ningún reconocimiento de derechos. Había habido un intento durante la Segunda República, que es una etapa democrática que tuvo este país, España, en los años 30. Fue el gobierno de Francisco Largo Caballero, del socialista, el ministro socialista de Trabajo en el año 31, que reconoció por primera vez, en el año 1931 en España, la ley de contratos,
para que las mujeres empleadas de hogar, las criadas de la época, tuvieran reconocido un primer contrato y un primer reconocimiento de derechos. Aquello lamentablemente no fue más, porque fue una guerra terrible. Ustedes habrán oído hablar de la guerra de España. La guerra terrible hizo imposible que aquello prosperase, que aquello consolidase. Y después de eso, una larga dictadura, y ustedes en sus países en muchos casos saben también de qué hablamos cuando hablamos de dictadura, una larga y durísima dictadura borró aquellos primeros derechos que este país había conquistado en el año 31. Y en los años 50 y 60, como digo, el 20%, una de cada cinco de las mujeres trabajadoras de este país eran criadas. Como decía, entre otras, mis abuelas, ¿no? Bueno, pues hemos pasado de eso a la externalización, es decir, ahora la incorporación de las mujeres nacionales, en principio españolas, al mercado de trabajo, ha hecho que a partir de los años 70, 80 y 90, y en la actualidad, gran parte de las tareas de cuidados, de las tareas domésticas, se hayan externalizado, se hayan transferido a otras personas, mayoritariamente, no exclusiva, pero sí muy mayoritariamente, como veremos, personas de procedencia migrante, ¿no? Y durante todo ese periodo, de los años 60, 70, 80 del siglo pasado, hace 50 años en adelante, habría aparecido un nuevo tipo de empleadas de hogar. Ya no eran las criadas de la época, ahora eran las empleadas de hogar. Se ocultaba incluso el nombre de trabajadoras, que es el nombre que nos dignifica a todas y a todos, pero y se acumulaban discriminaciones sobre discriminación, a la discriminación de clase, de los pobres de la tierra, la discriminación de género, mujeres, la discriminación de origen étnico, de migrante, la discriminación de estatus legal, si fueran o no, tuvieran o no reconocimiento legal. Eso ha contribuido en las últimas décadas a una creciente, digamos, precarización y discriminación de su colectivo, ¿no? Bien, ustedes basta con mirar esta sala, perfectamente representativas de ese colectivo. Según los datos oficiales, en España, unos 3 millones de hogares, que representan el 16% de hogares familiares de todos los de este país, externalizan trabajos domésticos o de cuidados, de forma permanente o de forma temporal. Bien, según la EPA, la encuesta de población activa, la última encuesta oficial de hace apenas 2 semanas, a finales del año pasado, a finales de 2022, en España había, trabajando en el sector de empleo en servicios domésticos, algo más de medio millón de personas, 543.900 empleadas de hogar, ustedes. Pero, sin embargo, en alta en la seguridad social, por tanto con contrato y por tanto con cobertura de la seguridad social, solo había a finales del mes pasado, es decir, hace apenas 3 o 4 días que cerramos esos datos oficiales, había en toda España 373.685 contratos en alta. Por tanto, significa que una de cada 3 o más, porque ahí hay mucha economía sumergida, hay mucha, sobre todo en las personas que no tienen estatus legal en España, una de cada 3 o más personas trabajadoras de servicios domésticos están sin cobertura legal, sin cobertura de la seguridad social. La Comunidad Valenciana, aquí, 30.000, 29.000. En la provincia de Valencia, ustedes, 17.000 en alta de la seguridad social. Como digo, los datos que conocemos, aunque es difícil porque se trata de economía sumergida, lo que está bajo radar, lo que muchas veces no se ve. El suyo es muchas veces, desgraciadamente, o lo ha sido hasta ahora, un colectivo invisibilizado, con economía sumergida, de fraude fiscal, personas que las contratan que no pagan seguridad social, ni pagan impuestos, ni hostias, con un alto nivel de desprotección social, de un colectivo altamente vulnerable, muy feminizado, basta mirar también aquí, el 91,3% de todo el colectivo son mujeres, con una procedencia mayoritariamente migrante, 3 de cada 4 son personas que proceden, como ustedes, en la mayoría de los casos, de la inmigración exterior, y de las cuales 1 de cada 4 está en situación irregular, no tiene aún resueltos sus papeles en este país, ¿no? Eso, además, todo eso, esa discriminación de origen, esa discriminación de género, esa discriminación de clase social, redunda
en que unas relaciones de trabajo, unas condiciones de trabajo muy precarias, para decirlo coloquialmente, muy malas, de un alto nivel de explotación. Gracias. El 78% son datos también oficiales de una jornada parcial única o compartida, con salarios y pensiones muy bajas. La media hasta ahora de los salarios son los 786 euros mensuales. La media, habrá uno que cobre más según las horas, etcétera, pero la media 786, y claro, con salarios tan bajos, y eso se corresponde cuando llega la jubilación con jubilaciones muy bajas. La media de jubilación de las personas que han trabajado su vida, toda o gran parte de su vida en el trabajo doméstico, es también de las más bajas, 569 euros en el año 2021, que la sitúan, como digo, al colectivo globalmente en los márgenes o más allá de los márgenes de la pobreza, ¿no? Es decir, de estar por debajo de la media, por debajo de lo que llamamos el umbral de la pobreza, en donde una de cada tres, y posiblemente más, por eso que decía de los datos no siempre son lo suficientemente claros, ¿no? Pero bueno, más allá de las estadísticas, ya los datos, los estadísticos son suficientemente elocuentes, suficientemente significativos, pero más allá de las estadísticas está el trabajo invisible. No se preocupe, por el niño, no, si llora lo comprendemos todo, ¿no? Más allá de las estadísticas que les voy a contar, que ustedes no sepan y no sufran, ¿no? Está el trabajo invisible de quienes cuidan a otros y no siempre pueden cuidar de sí mismas o de los suyos, de quienes viven en un país que no es el suyo, en una casa, en la soledad de una casa, en muchas ocasiones, no en todas, afortunadamente, pero sí en muchas ocasiones con maltrato, despectivo, en fin, desconsiderado, faltón, abusivo, explotador, etcétera, sin apenas posibilidades de socialización, de las internas sobre todo, ¿no? Y por tanto, esa es la situación en la que en los últimos 10 años, bueno, mucho antes, ¿no? Pero por centrarnos en la última fase, los antecedentes que nos llevan hasta aquí, ha habido en este país, afortunadamente, aunque con retraso hay que reconocerlo también, ahí hay una injusticia histórica que hay que reparar, ha habido un importante avance en materia de derechos. Ya en 2011, hace ya casi 12 años, la ley 27 de 2011, el gobierno Zapatero, el anterior gobierno socialista, reguló por primera vez la relación laboral especial, definida especial entonces, de trabajo doméstico, iniciando entonces la recuperación, la equiparación progresiva con el resto de trabajadores y trabajadoras de este país en materia de derechos, en materia de prestaciones, pero el cambio de gobierno y el cambio de gobierno hacia un gobierno de derechas, el gobierno de Rajoy, paralizó aquel proceso, ¿no? Desde entonces, entre 2011 y 2021, ha sido una década, unos 10 años de importantes luchas y movilizaciones, tanto sindicales como de asociaciones de migrantes, como asociaciones de empleadas y trabajadoras domésticas, contra ese trato discriminatorio al que me refería, y también por la ampliación de derechos y mejoras laborales, ¿no? Entre tanto, el 24 de febrero del año pasado, no hace ni siquiera un año, el 24 de febrero del año pasado, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del máximo tribunal europeo, respondiendo a una querella de una compañera suya de Vigo, una compañera suya gallega, que en este caso acompañada también con su empleadora, protestaron porque España no reconocía el derecho a prestación de desempleo. Esa querella de una compañera suya, que llegó hasta Bruselas, hasta la capital europea, fue reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y es la que le sacó los colores, por decirlo claramente, al gobierno de España, acreditando que estaba suponiendo una discriminación al colectivo de mujeres trabajadoras del hogar. Esa sentencia, y además coincidiendo también con la voluntad del gobierno actual, aceleró los cambios que desde entonces se han producido, ¿no? En junio del año pasado, el 9 de junio, el Parlamento español, las Cortes españolas, el Parlamento español, por unanimidad, nadie se atrevió, aunque algunos lo pensaran, a oponerse, por unanimidad de todos sus integrantes, aprobó la ratificación, es decir, que España firmara el convenio 189 de la OIT, hubo un voto en contra.
la ratificación del convenio 189 de la OIT. La OIT, como saben, es la Organización Internacional Mundial del Trabajo, que digamos, pide a todos los gobiernos que reconozcan los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticos, y especialmente su derecho a acceder al seguro de desempleo cuando pierdan su empleo. Bueno, eso fue en junio del año pasado. En septiembre, 2 meses después, se aprobó el 6 de septiembre del año pasado el Real Decreto Ley, que es el que vamos a hablar hoy, sobre el que vamos a hablar hoy con más detalle, por el cual se plantea la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, y que pone fin, o que inicia el final de una larga discriminación, estableciendo, y ahí lo pueden encontrar en la guía del SEPE, del Servicio Público de Empleo. Buscan guía de empleadas de hogar, están todas las preguntas, todas las respuestas y todos los mecanismos para acceder a esas prestaciones, que ahora, en todo caso, mi compañero Antonio Sáez explicará con más detalle. Pero que, en síntesis, ese Real Decreto Ley, como digo, pone fin a esa larga, excesivamente larga, dramáticamente larga etapa de discriminación de su colectivo, estableciendo los derechos de contrato formal, legal, por escrito, de una retribución mínima conforme al salario mínimo. Como ha dicho antes su compañera Mirna, el salario mínimo acaba de subir, el gobierno lo acaba de subir. Eso significa que ningún salario por jornada de 40 horas semanales puede estar inferior a los 1.080 euros en 14 pagas, lo que exactamente son 15.120 euros al año, o la hora por trabajo suya es mínimo 8,4 euros. Por debajo de eso es ilegal. A partir de ya, bueno, de ya será a partir del día 14, que es cuando lo aprobará el Consejo de Ministros, ¿no? También se establece el derecho de un periodo de prueba, no superior a los 2 meses, la prohibición del despido por desistimiento, aquello tantas veces, mañana no vengas, se ha acabado la historia, ni indemnización ni puñetas, no, eso a partir de ahora es ya ilegal, y por tanto cualquier rescisión de contrato previamente firmado tiene que estar justificada conforme a los motivos que establezca la ley. También establece los tipos de cotización, la tabla de cotizaciones, tanto de la parte empleadora como la que corresponde a la persona trabajadora, y finalmente una reivindicación largamente planteada, largamente luchada, y que es la del derecho al desempleo, el poder recibir una prestación por desempleo en los periodos en que haya rescindido o terminado la relación contractual. Ese es el escenario en el que estamos. Justamente, que ya digo, está empezando ahora la puesta en marcha de ese proceso. Eso va a requerir, para acceder a las prestaciones, un periodo de cotización, etcétera, pero estamos ya en la fase de puesta en aplicación real de esos derechos, que ahora, con más precisión y con más detalle, Antonio les explicará con más precisión. A ver, manda desde ahí, ¿no? Sí, a ver si me lo giras un poquito. Sí. Así puede pasar. Sí, me pongo ahí. Oye, algunos no teníais la hojita esta, me faltaba gente. Y esta hojita también nos faltaba. Bueno, pues nada. Bueno, primero agradecer tanto a Pere como a Juan Carlos, como a los compañeros de comisiones que hayan podido contar conmigo para intentar dar un poco de luz e intentar desarrollar a nivel práctico el Real Decreto del 6/2022, y también a ustedes por compartir el sábado por la tarde. Pere hablaba antes de sus abuelas. A mí también es un caso que me toca muy de cerca, porque tanto mi madre como mi suegra, pues gran parte de su vida laboral han sido trabajadoras para el hogar familiar. Y nada, la idea un poco que tenía de desarrollo del Real Decreto era un poco que veamos las modificaciones legales que ha habido
intentar orientarlo todo a lo práctico y luego cualquier pregunta me pueden interrumpir en cualquier momento o al final hacemos un turno de preguntas y las solucionamos. ¿Vale? Primero empezar con el tema de las prestaciones por desempleo. Es un tema bastante complicado porque la prestación por desempleo, a diferencia de otras prestaciones del sistema de seguridad social, es una prestación que está muy viva. ¿Vale? Es una prestación de jubilación, una incapacidad, es una prestación más estática, no suelen pasar tantas incidencias durante su cobro, pero la prestación por desempleo sí. Por tanto, se complica mucho. Luego también tenemos que ver el panorama que vamos a tener a partir de marzo, que es la modificación del nivel asistencial. O sea, lo que digamos ahora en los subsidios, igual en el mes que viene, ha cambiado, porque va a haber alguna modificación con el nivel asistencial. Pero bueno, vamos a intentar solucionar todos estos temas. ¿Qué pretende el Real Decreto 16/2022? Pues básicamente lo que pretende es la equiparación a efectos de la protección por desempleo de las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar con el resto de las personas trabajadoras. Eso digamos que sigue la norma o lo que está ocurriendo con todo el sistema de la seguridad social, que es intentar universalizar toda la protección, o sea, una ayuda para una contingencia. ¿Vale? Este año también hemos tenido la modificación, por ejemplo, de los fijos discontinuos, que se han equiparado todas las prestaciones o subsidios al régimen general y a partir de septiembre, pues, el de las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar. En principio, el fin de la norma es esta, pero las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar, básicamente nos encontramos que tienen tres especialidades. La primera, que les afecta mucho la contratación a tiempo parcial. Ahora lo iremos desarrollando. ¿Vale? La segunda, los casos de pluriempleo, en muchos casos que hay distintos contratos para distintos empleadores. Y la tercera que vamos a ver es qué pasa porque el Real Decreto 16/2022 lo que establece es la obligatoriedad de la cotización al desempleo a partir de octubre del 2022, pero qué pasa con los periodos anteriores. ¿Vale? Básicamente son esas tres las especialidades que tiene este colectivo. ¿Vale? ¿Qué modificaciones establece la norma? ¿Vale? Pues nada, la primera de ellas es que la protección por desempleo pasa a formar parte de la acción protectora del sistema para empleados del hogar. ¿Vale? Hasta el 30 de septiembre de 2022 no se cotizaba, o este colectivo no cotizaba el desempleo, y a partir de octubre del 2022 ya es obligatorio tanto cotizar al desempleo como al FOGASA. ¿Vale? Por tanto, se ha modificado tanto el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que es el que regula la protección por desempleo, como el Estatuto de los Trabajadores para el tema del FOGASA. Y después, otra de las modificaciones que hay es incluir entre las situaciones legales de desempleo la extinción de la relación laboral por causa justificada, ¿vale? que no estaba, se han ampliado, aparte de las situaciones legales de desempleo. Una situación legal de desempleo es una situación, una finalización de un contrato que da acceso a una protección por desempleo, pues lo que ha hecho la norma es añadir entre ellas la finalización por causa justificada y lo que ha modificado el Real Decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del hogar familiar. ¿Vale? Por tanto, aparte del resto de situaciones legales por desempleo que regula la norma general, pues se ha añadido una, que es la finalización de la relación laboral por causa justificada. ¿Vale? Entonces, la primera de las modificaciones, la que hemos dicho, a partir del 1 de octubre del 2022 es obligatoria la cotización de la contingencia por desempleo. ¿Vale? Esa es la primera de las modificaciones. La segunda que hemos dicho, la situación legal de desempleo, ¿vale? Se añade al artículo 267 del texto refundido, que es el que regula todas las situaciones legales de desempleo, se añade un punto 8, octavo, que modifica el Real Decreto 1620/2021, que es el que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, y aparte de las situaciones generales, establece que la relación laboral de carácter especial podrá extinguirse por alguna de las siguientes causas, que es tanto por la disminución de ingresos de la unidad familiar
¿vale? Por la modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar, así como por el comportamiento de la trabajadora o el trabajador que fundamente de manera razonable la pérdida de confianza de la persona empleadora. Por tanto, aparte de las situaciones legales generales, por todas estas situaciones se produce una situación legal de desempleo que da derecho o puede dar acceso a percibir las prestaciones por desempleo. ¿Vale? Por tanto, como hemos dicho, aparte del resto de causas, se añade la de la modificación del Real Decreto 1620/2002. ¿Cómo se acredita la situación legal de desempleo? Pues anteriormente, fecha anterior a octubre del 2022, como era un colectivo que no cotizaba al desempleo, cuando se producía una finalización de estos trabajos, simplemente si había que reanudar alguna prestación por desempleo o acceder una persona al desempleo porque tenía cotizaciones anteriores, simplemente con una carta del empresario, del empleador, en el que establecía que finalizaba la relación laboral, pues le daba ya acceso a poder percibir las prestaciones. Ahora, como ya hay una cotización obligatoria, pues el empleador debe de rellenar el correspondiente certificado de empresa, como hace cualquier empresario, ¿vale? Para eso se ha introducido una nueva causa de cese que afecta a este colectivo, que es el de la causa número 35 de la extinción de la relación laboral de las personas trabajadoras por la modificación que hemos visto antes del Real Decreto 1620/2011. Por tanto, a partir junto con el resto de causas, se ha añadido una nueva causa, pues cuando un empleador cesa a una persona de este colectivo, pues debe de rellenar el certificado de empresa, remitirlo al SEPE, y esta es una de las causas que da situación legal de desempleo. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el certificado de empresa con las causas. Respecto a la determinación del periodo de ocupación cotizada, ¿vale? El periodo de ocupación cotizada es el periodo que una persona ha cotizado al desempleo y que es utilizado para darle una prestación, ¿vale? Como hemos dicho, esta era una de las incidencias que teníamos que este colectivo. La cotización al desempleo nace a partir de octubre del 2022. Por tanto, las cotizaciones que se van a tener en cuenta cuando una persona acceda a la protección por desempleo van a ser las que se han cotizado a partir del 1 de octubre del 2022, ¿vale? Independientemente de que la duración de ese contrato sea anterior, ¿vale? Yo puedo tener, por ejemplo, un contrato de empleado de hogar del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, que las cotizaciones que se me van a tener en cuenta para acceder al desempleo van a ser las de octubre del 2022, salvo que tenga cotizaciones anteriores o superpuestas con ese contrato en contratos que coticen al desempleo. Pero, ¿qué pasa con las cotizaciones anteriores a octubre del 22 en este colectivo? Aunque no cotizan al desempleo, las tratamos como si fueran lo que nosotros llamamos situaciones asimiladas al alta. Eso quiere decir que, aunque no las computemos, el periodo máximo que vamos a coger de cotización al desempleo, que generalmente son los últimos 6 años, salvo que se haya pedido una prestación posterior, lo vamos a ampliar durante todo el periodo que esa persona ha estado de alta en un contrato de empleado o empleada de hogar sin cotización al desempleo. ¿Vale? Ahora veremos un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía antes, una persona que acredita haber trabajado al servicio del hogar desde el 1 de enero del 22 hasta el 30 de diciembre del 2022. ¿Vale? Y además, con anterioridad, trabajó dentro del régimen general en un contrato que cotizaba al desempleo por cuenta ajena. ¿Vale? Imaginemos que nunca ha percibido prestaciones, porque si hubiera percibido prestaciones ya nos tendríamos que ir a la fecha para no complicar mucho los supuestos. ¿Vale? Imagínense que esa persona solicita prestación por desempleo a partir de enero del 2023. ¿Qué íbamos a computar para el desempleo? Pues primero los 92 días que se han trabajado desde octubre del 22 hasta diciembre del 22, porque esas cotizaciones ya me valen para el desempleo. ¿Vale? Y también vamos a computar todas las cotizaciones durante esos 6 años que se hayan tenido, o si se han tenido más contratos, al desempleo. ¿Vale? El periodo anterior, del 1 de enero hasta el 30 de septiembre, ¿qué hacemos? Pues del periodo de los 6 años empezamos a contar
los 9 meses antes, ¿vale? Nos retrotraemos todo ese periodo como una situación asimilada al alta para computar 6 años y 9 meses, ¿vale? Y si hubiera simultaneado, si la persona trabajadora del hogar hubiera simultaneado con contratos que coticen al desempleo, pues esas cotizaciones le serán también computadas, ¿vale? Es un poco, ya digo, es un poco complicado, pero bueno, lo importante es entender que los periodos de empleado de hogar que no se ha cotizado al desempleo, aunque no computan, podemos retrotraernos hacia atrás para coger más periodo de los 6 años, ¿vale? ¿Puedo preguntarle algo? Sí, lo que me pueden interrumpir. Casi mejor al final, quedamos al final y O al final, sí. todas las preguntas. Porque si no, tiene un esquema y se puede perder. No me pierdo. ¿Cómo, perdón? Es referente a lo que usted está explicando en este momento. Tomar nota y luego al final mejor. La experiencia da eso, porque si no... Como que nada, también. Sí, ya no hay problema. Venga. Sí. Las preguntas no seguimos ya, ¿eh? Si quedamos con preguntas ya... Yo he cotizado desde el 2010 como empleada de hogar. Estuve en el régimen del 2011 que me pasaron algo. Alcancé a cotizar cuando ya hicieron lo del paro el 1 de octubre, pero ahí en esa casa yo salí por cuenta propia, o sea, baja voluntaria. Baja voluntaria. Mi pregunta es, al yo haber cotizado desde el 2010, no tengo derecho a nada. A ver, usted tendría derecho, habría cotizado al desempleo desde octubre del 22 hasta cuando se fue. Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre. El problema es que, bueno, uno de los requisitos o el objeto, digamos, de la contingencia por desempleo es quien, queriendo y pudiendo trabajar, finalice un contrato. Por tanto, las bajas voluntarias no dan acceso a la situación legal de desempleo, pero ese periodo no se pierde, ¿vale? Si usted posteriormente tiene otro contrato que cotiza al desempleo y genera otra situación legal de desempleo, si está dentro del cómputo de los 6 años, los puede computar. La cotización que hice del 2010 no fue siempre con el mismo empleador. Las otras fueron finalizando por fallecimiento. La que me cogió ahora con la nueva ley, que me salí yo por cuenta propia, fue a partir de el 13 de junio hasta el 30 de noviembre. Ya digo, a efectos, nosotros que ahora estamos centrados en las prestaciones por desempleo, otra cosa es la cotización para jubilación o para otro tipo de pensiones, que allá no entro, pero si usted está cotizando desde el 2010, a efectos de cotización al desempleo es lo que ha cotizado desde octubre hasta eso. Otra cosa es que todo ese periodo que usted ha cotizado en trabajos no protegidos por desempleo, si anteriormente tuviera cotizaciones al desempleo porque había tenido otros contratos, pues lo podamos contar desde más atrás. Pero si no ha tenido otros contratos, lo que tiene usted acumulado para un futuro derecho es lo que ha trabajado desde octubre hasta que finalizó su relación laboral. Que aunque sea baja voluntaria y no le dé acceso a la prestación ahora, pues lo tiene acumulado para... Sí. Otro trabajo que ya Sí. llegue a... Vale, Sí. ahora lo entiendo perfecto. Seguimos. Sí. Sigue. Vale, respecto a la base reguladora o qué se percibe cobrando el desempleo, en principio, como hemos dicho, rigen como se ha equiparado, se equipara este colectivo al régimen general, el cálculo es el mismo, ¿vale? Es el promedio de los 180 últimos días cotizados al desempleo, ¿vale? Por tanto, si yo estoy trabajando, estoy cotizando al desempleo, cuando termino tengo 180 días, pues haríamos una media de esos 180 días y eso sería la base reguladora de la cotización para el desempleo, ¿vale? Aquí hay que tener una cosa en cuenta. Ahora o las finalizaciones de contratos que se produzcan ahora, como aún no han alcanzado los 180 días, salvo que se acceda a un subsidio, que es una cuantía en teoría fija, aunque ahora veremos las especialidades, necesitarían coger parte de otros contratos que sean cotizados al desempleo para poder llegar a los 180, ¿vale? Porque, lo que les decía, la cotización de momento solo se computa desde octubre en adelante, ¿vale? Y contaríamos solo la cotización de los contratos que han cotizado al desempleo. Por tanto, se contaría
computaría la cotización de octubre en adelante, y si tuvieran más trabajos anteriores que hubieran cotizado el desempleo, habría que coger los días restantes hasta llegar a 180 en los otros contratos para sacar la media, ¿vale? Aquí la única, bueno, lo que hay que señalar también, que es también una cosa que afecta a este colectivo, es que si la persona trabajadora, imagínense que ya nos ponemos en el escenario de dentro de un año, ¿vale? Una persona que ha trabajado desde el 1 de octubre del 22 hasta el 31 de diciembre del 23, sí que tiene para desempleo, pero lo que les decía, si está simultaneando un contrato de empleado del hogar con otros, que puede ser muy normal, en ese caso también podría tener acceso a la prestación por desempleo, ¿vale? Computaríamos todo el periodo de ocupación cotizada, pero en este caso se deduciría de la prestación la parte proporcional de las horas que se estuviera trabajando en otros contratos, ¿vale? Eso es una cosa importante que tengan en cuenta, sobre todo en su colectivo, que a veces suelen simultanear varios contratos, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Imagínense que van a trabajar a 4 casas a un 25% de jornada en cada casa, ¿vale? Y finalizan una, ¿vale? ¿Tendrían acceso? Sí, porque el resto de las 3 no suman el 100%. Si ya sumaran el resto 100%, no, porque sería como trabajar tiempo completo. Por tanto, tendrían acceso a la protección por desempleo, computaríamos todo el periodo de ocupación cotizado, la base reguladora sumaríamos el de las 4 casas o los 4 trabajos. Lo que pasa que de esa prestación deduciríamos un 75%, ¿vale? Porque los otros 3 trabajos los mantienen, ¿vale? Les digo, esto es importante que lo tengan en cuenta porque es un colectivo muy afectado por estas modificaciones o por estas altas en diferentes empleadores. Respecto a la cuantía de la prestación, igual, rigen las reglas generales. Aquí también hubo una modificación en enero del 2023. En la información que han dado los compañeros, establece que durante los 180 primeros días se cobrará un 70% de la base reguladora, ¿vale? O sea, una vez calculada la base reguladora, imagínense que intento ponerlo muy sencillo, estamos cobrando 1.000 euros al mes, ¿vale? Calculamos una media de la base reguladora. Pues de esa base reguladora, ¿qué paga el desempleo? Pues paga un 70%, ¿vale? Cobrarían, por poner un ejemplo, 700 euros, ¿vale? 700 euros durante los 180 primeros días de duración del derecho, ¿vale? Y a partir del 6º mes, que anteriormente estaba a un 50%, bajaba de un 70 a un 50%, a partir de enero del 2023, el segundo tramo ha subido a un 60%. O sea, en vez de ser 700 euros y a partir del 6º mes 500, pues son 700 y 600, ¿vale? Respecto a la duración de la prestación, pues también rigen las reglas generales. Son 4 meses por año trabajado, ¿vale? Para llegar a cobrar prestación contributiva y un mínimo de 360 días cotizados, ¿vale? Si son menos de 360 días, ya veríamos si se puede acceder a un subsidio, ¿vale? Pero para la prestación contributiva son 360 días. Por cada 360 días son 4 meses. Y después, por cada 6 meses más de trabajo, sumamos 2 meses más a la prestación, ¿vale? A partir de 540 días, pues serían 6 meses. A partir de 2 años, 8 meses, ¿vale? Así sucesivamente hasta un máximo de 24 meses de prestación si sumamos un periodo de ocupación cotizado de 2.190, de 6 años, de los últimos 6 años de desempleo que hayamos cotizado, ¿vale? Respecto a la cuantía máxima de la prestación, igual, ahora veremos cuáles son las cuantías máximas, también lo establece la ley, es un 175% del IPREM si no se tiene hijos. Cuando se tiene un hijo alcanza el 200 y si se tiene 2 o más hijos el 225%. Y respecto a la cuantía mínima es el 107% o el 80%. Aquí, otra puntualización, las cuantías máximas están afectadas por digamos, las parcialidades de la prestación, ¿vale? Estas son las cuantías máximas que están aquí, ¿vale? Esto sería lo máximo que se puede cobrar de lo mínimo y lo máximo, ¿vale? Lo mínimo de la prestación son 560 euros sin hijos,
lo mínimo con hijos 749 y los máximos los tenemos aquí, sin hijos, con un hijo o con 2 hijos, que son 1.225, 1.400 y 1.575. Esto sería el máximo siempre que la prestación se cobrara al 100%, o sea, que yo viniera de un trabajo del 100% de la jornada, de 40 horas. ¿Vale? Si yo accedo a la prestación por un trabajo de menos horas, estas cuantías se reducirían en la parte proporcional a las horas trabajadas. ¿Vale? Si yo accedo a un trabajo del 50% la jornada, porque son 20 horas, las cuantías se reducirían a la mitad, las cuantías máximas estamos hablando. ¿Vale? Esto sería lo máximo que se puede cobrar de la prestación por desempleo. ¿Vale? A esto hay que deducir la cotización a la seguridad social. ¿Vale? La cotización a la seguridad social en la prestación por desempleo actualmente, porque se ha subido un punto, un 0,1 por el mecanismo intergeneracional, es el 4,8. ¿Vale? Por tanto, hasta serían las cuantías máximas. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De cuantías. ¿Vale? Persona que trabaja como empleada del hogar desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 22. ¿Vale? Como hemos dicho, cotiza por desempleo desde el 1 de octubre. Durante estos meses, además, compatibilizó el trabajo de empleado de hogar con otro trabajo que sí que cotizaba el desempleo al 50%. ¿Cómo se calcula? Pues lo primero que tenemos que hacer, como hemos visto, como la cotización es a partir de octubre, ¿vale? Cogeremos los 92 días que van de octubre a diciembre como empleado de hogar y aplicaremos una parcialidad del 100%, ¿vale? Porque esta persona, imaginemos que está trabajando 40 horas. Como me faltan 88 días para llegar a los 180, los tengo que coger del contrato del 50% de la jornada. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos una media ponderada, 92 días al 100%, 88 al 50%, pues la prestación aplicaríamos una parcialidad del 75,55%. Y la base reguladora lo mismo. Cogería los 100 últimos días cotizados, sumaría las cotizaciones al desempleo y lo dividiría entre 180. ¿Vale? Pues me saldría una base reguladora, como está aquí, de 32 euros. 32,22. ¿Qué cobraría? Pues aquí lo tengo, ¿vale? 32,22 por 30 días, por el 70%, pues durante los 180 primeros días, 676 euros. Y a partir de 181, la cuantía bajaría, porque hemos visto antes, baja un 10%. Esas serían las cuantías brutas. A eso hay que restar, como hemos dicho, la cotización a la seguridad social, que sería un 4,8% de la base reguladora. ¿Vale? Por tanto, un 4,8 de 32,22. No de la cuantía que voy a cobrar, sino de la base reguladora. Lo que hemos hablado hasta ahora es del acceso a la prestación contributiva, ¿vale? Como hemos dicho antes, el sistema de prestación de desempleo tiene 2 niveles, el nivel contributivo y el nivel asistencial. El nivel asistencial es complementario o accesorio al contributivo. Siempre que se tenga derecho al nivel contributivo, hay que cobrar el nivel contributivo, y si una persona ha cotizado pero no llega a los 360 días, pues puede acceder a un subsidio por desempleo. En el subsidio por desempleo entran ya en juego otros requisitos, ¿vale? Como son el de las rentas, ¿vale? Tanto las rentas propias como las rentas, en algunos casos, de la unidad familiar. ¿Vale? En estos casos, como hemos visto antes, de que se simultanean varios contratos a tiempo parcial, es posible que sí que tengamos para poder pedir un subsidio, pero si de los contratos que mantenemos se sobrepasa el 75% del salario mínimo, que bueno, estaba de momento en 750 y ahora con la subida, no sé si creo que estará en 810, ¿vale? Pues no se podría cobrar el subsidio. Si no, si los ingresos fueran inferiores, pues sí, ¿vale? ¿Cuál es la cuantía del subsidio? La cuantía del subsidio es el 80% del IPREM, ¿vale? Que son actualmente 480 euros. Salvo que se acceda a ese subsidio por haber terminado un contrato a tiempo parcial, ¿vale? Si accede a un subsidio porque he finalizado un contrato, por ejemplo, al 50% de la jornada,
pues la cuantía se reduciría en proporción a ese contrato, ¿vale? En este caso al 240, serían 240 euros. Esto tiene una excepción, que es el subsidio para mayores de 52 años. ¿Vale? El subsidio para mayores de 52 años, que ahora en las preguntas frecuentes veremos los requisitos, independientemente de que se acceda con un contrato a tiempo completo o un contrato a tiempo parcial, la cuantía siempre va a ser el 80% del IPREM, que son 480 euros. ¿Vale? Es el único subsidio que, independientemente del acceso, se cobra la cuantía completa. El resto depende de el acceso o del contrato que hayamos finalizado para acceder al mismo. Y otra de las incidencias que también se nos dan mucho con este colectivo es la compatibilidad de las prestaciones o los subsidios con trabajos a tiempo parcial como empleados del hogar. Yo soy una persona que está cobrando una prestación por desempleo, un subsidio, y me coloco, me sale un contrato a tiempo parcial. Pues tengo la opción de poder seguir cobrando esa prestación o ese subsidio también, salvo que de ese contrato fuera a ganar más del límite del 75% del salario mínimo, ¿vale? Lo único que de la cuantía de la prestación se me deduciría la parte proporcional de las horas que voy a trabajar. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, un beneficiario de prestaciones por desempleo que se coloca a tiempo parcial en el régimen de empleado de hogar a razón de 10 horas a la semana. ¿Vale? Pues 10 horas a la semana es un contrato de un 25% de la jornada. ¿Vale? ¿Qué puede hacer? ¿Qué opciones tiene el beneficiario? Pues o bien dejar suspendida la prestación, pues no quiero cobrar, la suspendo, o compatibilizar la prestación con el contrato a tiempo parcial, deduciendo de la misma el 25% de la jornada. Eso quiere decir que si yo estoy cobrando la prestación 1.000 euros y me coloco al 25%, pues se me deduciría ese 25%. Cobraría, por poner un ejemplo, 750 euros. ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta en estos casos es que los días, el consumo de días de la prestación consume igual, aunque se cobre menos. No consume, no porque ese 25% me lo quiten, esa parte proporcional no la pierdo, ¿vale? Sino que consumen igual. Si cuando se acaba de prestación de subsidio, tienen derecho a la prórroga. Hay mucha gente que no lo sabe. Por ejemplo, hay una prórroga después del subsidio y todo eso. A ver. Gente que se queda sin trabajo, sin contrato, se queda sin nada cobrando. A ver, cuando una persona está cobrando la prestación, pues cuando la agota puede acceder, ahora lo veremos en lo de las preguntas frecuentes, puede acceder a un subsidio, en algunos casos puede acceder a un subsidio por agotamiento de la prestación. ¿Sí? ¿Vale? La duración de los subsidios ya depende primero del tiempo que se haya cobrado de prestación, después también de la edad y de las responsabilidades familiares. ¿Vale? De todas formas, eso lo vamos a ver ahora en unas preguntas frecuentes que les he puesto aquí, que son preguntas que ha hecho el colectivo a la página web. ¿Vale? Las vemos si quieren y luego ya, si tienen alguna, pues vamos a hacerlo. ¿Vale? La primera de las preguntas es si hay que inscribirse como demandante de empleo para poder percibir la prestación por desempleo. Eso es el requisito indispensable, ¿vale? Es uno de los requisitos del artículo 266 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que es estar disponible, tener disponibilidad para la búsqueda de empleo. La inscripción como demandante de empleo no la lleva el SEPE, ¿vale? Está transferida a la comunidad autónoma, al Labora. ¿Vale? El Labora suele está en las mismas dependencias o en el mismo edificio que está el SEPE. ¿Vale? Tiene también un teléfono que pueden preguntar, que es el 012, que también sirve para, si es el caso, o bien para si han estado inscritas alguna vez, para reactivar la demanda o para que les den cita para hacer una nueva inscripción. ¿Vale? Pero es requisito tanto de acceso a las prestaciones como de mantenimiento. ¿Vale? Si una persona está cobrando prestación y por lo que sea se le olvida sellar, renovar la demanda cada 3 meses, la prestación se suspende. ¿Vale? O sea, van unidos. ¿Vale? Vale, aquí lo que hemos visto, otra persona pregunta, ahora soy persona empleada del hogar, ¿el tiempo que he trabajado con anterioridad en una empresa por cuenta ajena se tiene en cuenta para cobrar el paro?
pues lo que hemos dicho, sí, se tiene en cuenta siempre que esté dentro del tramo de los 6 años que se tienen de referencia para calcular el periodo de ocupación cotizado de acceso a la prestación por desempleo, ¿vale? Con la especialidad que hemos visto antes de la retroacción de esos 6 años hacia atrás del periodo que se ha estado de alta en un trabajo sin la cotización, que es lo anterior a septiembre del 2022. Si estoy cobrando el paro y encuentro trabajo como persona empleada de hogar 3 horas diarias, puedo seguir cobrando la prestación. Esto lo hemos visto también. También se puede seguir cobrando la prestación, ¿vale? Se da la opción. Hay personas que, si es un contrato muy alto, prefieren suspender la prestación, dejársela guardada para cuando finalicen volver a reanudarla, y en otros casos pues prefieren cobrar las dos cosas, ¿vale? En prestación no suele haber ningún problema, porque la prestación por desempleo no se tienen en cuenta las rentas, ¿vale? Pero en los subsidios sí que habría que tener en cuenta que ese contrato o esos contratos que se mantienen no sobrepasen el 75% del salario mínimo, ¿vale? Que, como hemos dicho, está en 750, pero se supone que subirá a 810. ¿Vale? Aquí igual, otra de las cosas que hemos dicho, trabajo en 4 casas por horas, ¿vale? Si me despiden de una de ellas, ¿poder cobrar el paro? ¿Lo podría compatibilizar? Sí. Ya tenemos 4 trabajos, en uno de ellos generamos situación legal de desempleo y salvo que la suma de estos 3 sea superior al 100% de la jornada, ¿vale? Se podría cobrar y compatibilizar con el resto de los contratos. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que en la parte de los contratos que se mantienen se deduce de la prestación, ¿vale? Y la prestación sigue consumiendo. Vale, otra pregunta. Soy persona empleada de hogar y ahora estoy en incapacidad temporal. ¿Puedo cobrar el paro? Esto también lo establece el artículo 283 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Las prestaciones de seguridad social y el desempleo son incompatibles. Por tanto, cuando una persona finaliza estando en IT, ¿vale? Tiene que seguir cobrando la IT, por el INS o por la mutua, ¿vale? Cuando finaliza esa IT, ¿puede pedir la prestación? Sí, pero aquí hay que tener una cosa en cuenta. Si la IT es de contingencias comunes, todo el periodo que se ha estado cobrando la IT desde la finalización del contrato hasta la extinción de la misma se consume luego de la prestación, ¿vale? Les pongo un ejemplo. Finalizo ahora un contrato, estoy en IT, estoy 3 meses sigo 3 meses más de IT, cuando finalizo pido la prestación. ¿Tengo derecho a la prestación? Sí, pero se me consumirán todo el periodo que he estado de IT. En el caso de que la IT sea por contingencias comunes. Si la IT es de contingencias profesionales, cuando se extinga la IT se puede pedir la prestación y no se consume todo el periodo. Antonio, cita un poco más la contingencia común. Sí, vale. Y eso sí. Y la IT. Sí, perdón, la IT es la incapacidad temporal, ¿vale? Estás de baja. Vale, estar de baja, ¿vale? Puedo ¿Por estar... una gripe o por...? Sí, yo puedo estar de baja, finalizar mi contrato y estar de baja porque tengo una enfermedad, es una contingencia común que no está relacionada con el trabajo, ¿vale? O puedo finalizar mi contrato, tener una baja porque he tenido un accidente en el trabajo, ¿vale? Y esa baja es de contingencias profesionales, ¿vale? Estoy limpiando unas escaleras, unos cristales, me he subido las escaleras y me he caído, ¿vale? Entonces, esas contingencias profesionales, ¿vale? Si yo finalizo mi contrato y sigo de IT de incapacidad, que eso pasa muchísimo, ¿vale? Pues no podemos ir a pedir la prestación por desempleo porque estamos en una situación incompatible, ¿vale? Estamos cobrando otra prestación de la seguridad social, ¿vale? Entonces, me tiene que seguir pagando o bien el INS o bien la mutua. Eso depende con quien tenga el empresario contratada estas contingencias, ¿vale? Cuando sigo de IT y me dan el alta, ahí, ¿qué pasa? ¿Puedo pedir la prestación por desempleo? Sí, la puedo pedir, pero si he estado de IT por contingencias comunes, todo el periodo se me va a consumir, el que he estado fuera de contrato. Y si he estado por contingencias profesionales, en ese caso, no. ¿Vale? No sé, había levantado alguien la pregunta. Sí, si me ocurre un accidente yendo al trabajo, pues creo que
en itinerario. Sí. ¿Eso es contingencias comunes o...? Pero el accidente en itinerario es una contingencia profesional. Sí. Salvo, bueno, ahí siempre hay jurisprudencia, depende cómo haya sido el accidente, ¿no? Hay mucha jurisprudencia sobre eso, pero bueno, en principio, si es un accidente yendo al trabajo que no rompe el nexo causal y nada de eso, en principio sería una contingencia profesional. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, si yo estoy de incapacidad, ¿quién me paga la incapacidad? En mi caso, como nunca me había sucedido, no sabía nada del tema, pero me ha dicho mi jefa que tengo que hacer yo todo el trámite y entonces a mí me lo pagan directamente, ella no me paga o cómo se hace. A ver, es un tema más de seguridad social, pero en principio hay un pago delegado porque cuando si estás de alta por la empresa, si estás de alta en la empresa, ¿no? Normalmente, aunque te pague, o en la casa, aunque la prestación sea a cargo del INS, la abona el empresario, por lo menos así pasa en el régimen general, ¿no? No, en este régimen no. En este régimen, ¿no? Bueno, claro, no desconozco si hay en el... No, lo que es que aquí, aunque este no es el tema de hoy, eso cuando queráis montamos una charla de seguridad social. O sea, lo que es que la seguridad social, las empresas, es una gestoría la que les lleva los temas. Aquí no, aquí la seguridad social no sabe tu número de cuenta. Entonces, para que sepa la seguridad social el número de cuenta que te tiene que ingresar el dinero, tienes que hacerlo tú. Si no lo dices tú el número de cuenta, no se entera la seguridad social. Por eso es diferente que en una empresa, que la empresa es lo que lo hace y tal. Lo digo, porque ahí si acaso, hoy como no es el tema de la seguridad social, si queréis, pues pasáis un día para asesoraros y eso es asesor Manolo Frutos o quien sea. Perfecto. Yo tengo una pregunta para los mayores de 52 años. Un momento, por favor, va. Vamos a ver vamos a terminar la pregunta porque hay de mayores de 52 y luego vemos las aclaraciones. ¿Vale? Sí, Antonio. Vale, bueno, también lo hemos hablado al principio. He finalizado mi contrato como persona empleada del hogar para poder cobrar el paro. El certificado de empresa lo tiene que enviar al SEPE mi empleador por internet. Pues sí, ahora como hemos visto, a partir de que ya hay cotización obligatoria, es el empleador el que tiene que enviar por internet a través de una aplicación que se llama Certificador. En principio está en la página web del SEPE, el certificado de empresa. Aquí la única historia es que hace falta bien o la clave o la firma digital, pero bueno, si no la tiene el empleador, pues se lo puede hacer un gestor. Pero vamos, el certificado de empresa en todos los casos en que se accede a la prestación por desempleo es obligatorio, ¿vale? Es obligación del empresario remitirlo al SEPE para que cuando una persona vaya a hacer su solicitud de prestaciones, nosotros ya lo tengamos y ya podamos. El certificado de empresa es un documento esencial para nosotros para poder calcular la base reguladora y aunque luego podemos comprobar también con los datos de vida laboral, con los datos de las cotizaciones, pero es un documento esencial para nosotros. Por tanto, lo tiene que transmitir el empresario. ¿Vale? Aquí igual, también lo hemos visto antes, si el contrato como persona empleada del hogar es anterior al 1 de octubre del 2022, también hay que cotizar al desempleo, también. No es solo para contratos realizados a partir, sino que a partir de tal fecha es obligatoria la cotización. Por tanto, yo puedo tener un contrato desde el año 2015 y a partir de octubre, pues ya es obligatoria esa cotización. No es necesario que sea un contrato nuevo a partir de octubre del 2022. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Esa cotización para el desempleo para ser empleado, Sí. ¿cómo hago yo para pedir? O sea, ¿cómo obtengo yo esa información? ¿Puedo preguntarle a mi empleado si lo está haciendo? ¿Es algo obligatorio que tiene que hacer público? Es obligatorio, sí. Esa es la cotización que se ingresa en tesorería. O sea, en principio es obligatoria que la haga el empleador. Sí. Puede consultarlo también a tesorería, pero en principio... Eso debería de figurar en la nómina o detallado, lo que se está
pagando como empleada. Sí, debería, porque hay una parte de la nómina que es la cotización al desempleo. Porque así uno ve realmente cada mes. Claro. Cuando cobras La nómina, una de las deducciones de nómina que les deben aparecer nuevas, tanto la cotización al desempleo como al FOGASA. O sea, no nos olvidemos, no solo es al desempleo lo que ha cambiado, sino también al FOGASA. En particular me están haciendo así, cada mes, sí, para que puedan saber la demanda. En principio sí, a quien no le estén Todo cotizando. detallado, Claro. porcentaje, lo que yo estoy pagando y lo que está pagando el empleador. A quien no le estén cotizando, pues esta inspección de trabajo, que es quien se tiene que ocupar de estas cosas, pero en principio, vamos, sí, a partir de octubre está la cotización al desempleo. ¿Vale? Otra de las preguntas frecuentes: estoy cobrando el paro tras haber sido despedida como empleada del hogar. ¿Podré cobrar el subsidio de desempleo cuando agote el paro? Lo que me ha comentado la compañera. En principio, sí. Las causas o las situaciones de acceso al subsidio por desempleo, que ya les he comentado antes también, va a sufrir alguna modificación a partir de marzo, pero bueno, conforme estamos ahora, al subsidio por desempleo se pueden acceder desde diferentes vías, ¿vale? La primera es haber agotado la prestación y tener responsabilidades familiares, ¿vale? O haber agotado la prestación, no tener responsabilidades familiares y ser mayor de 45 años. ¿Qué son responsabilidades familiares? Pues son cónyuge o hijos a cargo, ¿vale? Siempre de más de 26 hasta 26. Hasta 26 años o mayores incapacitados. O hasta 26, porque la gente se cree que es hasta 21. Es hasta 26 años. ¿Vale? Hasta 26 años, o si tienen alguna discapacidad también mayores, ¿vale? Y en principio, siempre que la suma de todos los ingresos de una familiar sean inferior al 75% del salario mínimo, ¿vale? O incluso en los subsidios miramos, tenemos dos formas de mirar los ingresos. Primero, los ingresos propios, o sea, que yo, solicitante, no sobrepase el 75% del salario mínimo, en cuyo caso, si sobrepaso, pues ya está, ya no me lo dan. Y si no sobrepaso, tengo que sumar las rentas de la unidad familiar. Es que mi cónyuge trabaja y mis dos hijos también, pues ya, y ganan más del 75%, pues ya no son carga, tampoco es. Ya os digo que en el subsidio ya entran en juego, ya tenemos que estar mirando las rentas, ¿vale? Más accesos al subsidio, bueno, está también el de ser español migrante retornado o el de los liberados de prisión, ¿vale? Pero bueno, en principio el que más se va a dar en este caso es el haber agotado una prestación por desempleo, ser mayor de 45 o ser menor y tener responsabilidades familiares, o acceder a un subsidio porque se reúnen los requisitos, o sea, se reúnen todos los requisitos menos la cotización al desempleo. No se llega a tener 360 días, pero se han cotizado más de 90, ¿vale? Si se han cotizado de 90 hasta 6 meses, se puede acceder si se tiene responsabilidades familiares, ¿vale? Y si hemos cotizado más de 6 meses hasta un año, podemos acceder sin responsabilidades familiares. La duración es que varía mucho, porque varía. Si no tengo responsabilidades familiares, tengo una duración. Si tengo responsabilidades familiares, se puede ampliar, ¿vale? Eso depende de cada tipología de subsidio, ¿vale? Pero en principio, también, como el resto de personas por cuenta ajena, se puede acceder al subsidio por desempleo. Pues mira, si por ejemplo yo tengo un contrato parcial de 10 horas, ¿sí? Y tengo más de 45 años. Tengo 3 hijos que son menores de 26 años. Soy la única persona trabajando en casa. Pues yo tengo derecho a ese subsidio o a prestación o a paro. Habría que ver el tiempo que has cotizado al desempleo. Vale, pues claro, no, mira, yo trabajo en el mismo hogar, en la misma familia, pues más de 5 años. Pero solo has tenido ese contrato. ¿Sí? Solo tienes, no has cotizado esa semana. Porque han empezado con 40 horas, luego me lo han bajado porque han bajado sus ingresos y ahora tengo 10 horas. Claro, pues tú imagínate que terminas ahora. No. Pero vamos a hacer el cálculo como que terminaste el 31 de enero, ¿vale? Entonces, se habría cotizado el desempleo 4 meses, ¿vale? Con 4 meses estaríamos en el caso que vemos aquí del 3, haber cotizado más de 90 días, ¿vale? Tendríamos 4 meses cotizados, tendrías que acreditar responsabilidades
tu caso tienes los 3 hijos. Duración, 4 meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque de 3 meses, si cotizamos de 3, 4 o 5 meses, la duración es igual a los meses. Si llegaras a cotizar 6 meses, ¿vale? La duración con cargas familiares podría ser superior, podría ser hasta 21 meses de prestación. ¿Vale? Por eso es que dependiendo de la duración de la edad o si se ha agotado o no, la duración es una o es otra. ¿Vale? Creo que en el folleto, no sé si has repartido este folletito que he repartido. Sí. ¿Vale? Aquí hay en la página... ¿Hay alguien que no tiene el folleto todavía? En la página 7 tenéis la duración de cada subsidio, entre la 7 y la 8. Si no llegas a 360 días, es subsidio. ¿Vale? Si fueran 360 días, tendrías que acceder a un paro, una contributiva, y posteriormente acceder ya a un subsidio por agotamiento. ¿Vale? Sí, es que el tema de las prestaciones no es fácil. Mira, tengo 18 cotizados, 18 años en la misma casa. Le he terminado el 31 de octubre por fallecer la mujer. Y aún no ha pedido ni préstamo ni nada. Hay horario o normas, días, cuando puedo pedir o... Sí. Bueno, me preguntaba la compañera que había trabajado 18 años en la misma casa, finalizar el 31 de octubre, ¿vale? Bueno, varias cosas. Primero, la cotización, como hemos visto, es solo desde el 1 de octubre, por tanto, al desempleo solo va a tener 31 días, ¿vale? En el caso de que hubiera tenido, pues como mínimo 3 meses, 6, me pregunta también la compañera si hay plazo para poder pedir las prestaciones. Vale, el plazo sí, viene establecido también en la norma, que son 15 días hábiles. ¿Vale? Cuando uno finaliza su situación, tiene situación de desempleo, tenemos 15 días hábiles. Los días se cuentan de lunes a viernes, ¿vale? O sea, serían 3 semanas para pedir la prestación. ¿Qué pasa si nos pasamos de ese plazo? Pues que consumimos todo el periodo, ¿vale? Si en vez de a los 15 días yo solicito al mes, ¿vale? Sin causa justificada, lo que haría es perder un mes de prestación desde el nacimiento del derecho, que sería al partir del día siguiente al cese, en este caso, por ejemplo, el 1 de noviembre, pues perdería todo ese periodo. Mucha gente no, por no saberlo, Sí. hay ese problema. Ahora después hablaremos Vale. de eso. Pero para un mes... No, un mes es que no le llega para nada. Necesita 3 meses como mínimo. ¿Vale? Dentro de los subsidios, habíamos visto, en principio, los que más les pueden cuadrar son el de agotamiento de la prestación, el de no tener acceso para una prestación, y luego está el subsidio que le sonará mucho, pues el de mayor de 52 años. ¿Vale? El subsidio mayor de 52 años, que también se regula en este artículo, en el punto 4. Lo que pasa es que el subsidio mayor de 52 años necesita más requisitos. ¿Vale? Para acceder al subsidio mayor de 52 años, aparte de encontrarse en alguna de las situaciones que hemos visto antes, o bien haber trabajado como mínimo 3 meses o haber agotado una prestación, requiere que se tengan todos los requisitos, a excepción de la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión de jubilación, ¿vale? Eso son 15, o bien cotizados 15 años, y dentro de un periodo específico, dentro de esos 15 años, haber cotizado haber cotizado 2. Y aparte de eso, haber cotizado durante toda su vida laboral como mínimo 6 años al desempleo. Les pongo un ejemplo. Una persona que ha cotizado toda su vida de autónomo, como el autónomo no cotiza al desempleo, cotiza que sea actividad, pero no es al desempleo, pues no puede acceder a un mayor de 52 años porque no ha cotizado 6 años como mínimo al desempleo. ¿Vale? Por tanto, es un... De la gente que son mayores, la gente del desempleo, la prestación por desempleo, la gente mayor de 45 años, las prestaciones de la RAI. Hay mucha gente que no lo sabe tampoco. Sí, eso lo hablaremos ahora también. ¿Vale?
Nada, lo que les estaba diciendo, el subsidio más de 52 años sí que es verdad que una vez que se reconoce, ya se reconoce hasta la edad de la jubilación, ¿vale? Una persona puede estar cobrando el subsidio desde los 52 años pues hasta los 65, 66 o 67 cuando él se tenga que jubilar. Pero sí que son unos requisitos pues más específicos. Nada, respecto a lo que comentaba la compañera de la renta antigua de inserción, bueno, la renta antigua de inserción también es una ayuda, ¿vale? No solo, bueno, digamos que recoge 4 colectivos, unos son los mayores de 45 años desempleados de larga duración y después hay varios colectivos específicos, que es el de minusvalía, el de migrantes retornados y el de víctimas de violencia de género. En principio, requiere ser mayor de 45 años y llevar más de un año inscrito sin haber rechazado ofertas, sea ser para larga duración. Pero otro de sus requisitos también es haber agotado anteriormente alguna prestación o subsidio, ¿vale? Se debe haber agotado, accedido anteriormente a alguna prestación o subsidio por desempleo para poder acceder a la RAI, ¿vale? Por tanto, si no se ha accedido anteriormente a la RAI, estamos hablando de desempleados de larga duración. Luego, el resto, cada una tiene sus requisitos propios. Pero en principio la RAI para desempleados de larga duración requiere haber agotado anteriormente una prestación o un subsidio. O sea, se puede haber percibido una persona que cotiza 3 meses, haber pedido un subsidio y luego cuando lleve un año inscrito, lo que hemos dicho, la importancia de tener de alta la demanda y la importancia de ir renovándola, porque en la renovación, si no se renueva la demanda, el año se pierde y hay que iniciarlo de nuevo, eso es muy importante, se podría pedir una renta activa de inserción. Pero ya como requisito previo sería haber solicitado o haber agotado una prestación. Un Pero se da en 3 etapas, no la paga un sí, año. Son años sí, alternos, sí, es una ayuda de 11 meses de años alternos. Sí, yo la pregunta que quería hacer era si todavía sigues, si has agotado tus prestaciones y cuando eres trabajadora del hogar, antes no teníamos prestaciones, si nos quedábamos sin empleo, era si tenías que estar necesariamente un año sin tener ayuda de nada. En la RAI, quiere decir. La RAI, sí. A ver, la RAI lo que pasa es que luego hay otros requisitos. A ver, en principio no es un año sin ayuda de nada, es un año inscrito sin rechazar oferta, pero el trabajo interrumpe también. Un trabajo de más de 3 meses ya interrumpe el año de inscripción. Por tanto, hasta que no finalice ese trabajo, no empieza a contar otra vez el año. Pero estás un año sin nada. Sí, estás un año sin nada o si trabajas periodos inferiores a 3 meses. A mí me ha pasado sin trabajar y sin tener nada. Pues ya le digo que es que a veces hay que ver el caso concreto de la persona y ver si ha agotado algo, ¿no? Pero... También de 45 a 52 años también superior de 45 sí que hay otra ayuda también, la última reforma laboral que 50 cumple los requisitos también para cobrar una ayuda. Yo tenía 10,56 en aquella época. Sí, ya digo, en el caso de la RAI hay que ver que esa demanda no se haya interrumpido, porque esa demanda se interrumpe por un trabajo de más de 90 días, ya se interrumpe. Por ejemplo, y hasta que no finalice ese trabajo, hay que hacer nueva inscripción y inscribirse de nuevo un año. O sea, pero ¿puedes trabajar, por ejemplo, 2 meses? No. En principio, es de la inscripción trabajar menos dentro del año trabajar menos de 90 días. Una vez que ya pasa, sí. Porque son, digamos que son desempleados de larga duración. Si usted está trabajando, ya no es desempleado de larga duración. Mucha gente no lo sabe, a veces se queda más que mujeres que tienen hijos sin cargo, eso, entonces si llegan a una edad y se queda cortada de todo el subsidio, si no lo saben, y pierde el tiempo para pedir esta, pero que está claro que está demandante de alta empleo. Sí, diga. Renta activa de inserción. Sí, a ver, la RAI es una ayuda, bueno, sí, bueno, la RAI es una ayuda. Es que mucha gente no lo sabe, sí. explicar ahí. Ah, vale. Sí.
Bueno, en principio la RAI es una ayuda que se regula desde el año 2006, que es para, en principio, desempleados que tienen dificultades para poder encontrar empleo, ¿vale? Entonces, se subdivide en 4 colectivos, ¿vale? El de desempleados mayores de 45 años, luego hay un colectivo de personas que tienen minusvalía, emigrantes retornados y también está la RAI por víctimas de violencia de género, ¿vale? En principio, la RAI para mayores de 45 años, por no entrar en el resto de colectivos, lo que requiere es que la persona esté un año inscrita, o sea, sea parado de larga duración. Esté un año inscrito, sin rechazar ofertas, sin haber trabajado, salvo que esos periodos de trabajo sean inferiores a 90 días. Inscrita en Labora, tienes que saberlo. Inscrita en Labora, sí. Hemos dicho que la inscripción es en Labora, por eso es importante mantener la inscripción. 90 días durante el año. Sí. Vale. El problema, esa ayuda, lo que pasa es que requiere haber agotado anteriormente una prestación, un subsidio. Por tanto, no es una ayuda que se da directamente a personas. Anteriormente a la reforma, no sé si fue en 2015, sí que se podía acceder sin haber agotado una prestación o un subsidio, pero a partir de ahora hay que agotar una prestación o un subsidio por desempleo, ¿vale? Por tanto, no se puede acceder a la RAI si no tengo cotizaciones y no he trabajado nunca, ¿vale? Sino que es necesario haber agotado una prestación o un subsidio previo, ¿vale? No tiene que ser un agotamiento de una prestación de ahora, sino que en algún momento de su vida hayan agotado una prestación o subsidio. Digamos que es una ayuda residual o subsidiaria al resto de ayudas, ¿vale? Al resto, a la contributiva y al subsidio por desempleo. No es compatible con otras ayudas tampoco. Bueno, si entra ya en el tema del el ingreso mínimo vital y la renta valenciana. Sí, es que eso ya es... Ahí hay un totum revolutum, sí, porque sí, ahí hay un tema complicado con el resto de ayudas de las diferentes comunidades, incluso del ingreso mínimo. Buenas tardes. La pregunta mía es la siguiente. Yo he trabajado en 2 partes, un año y 7 meses y otra 1 año y 5 meses, pero yo no tengo documentos. ¿Qué beneficios yo puedo tener al respecto de este tiempo, sabiendo que no tengo documentos, ¿no? Pero no tiene documento, ¿a qué se refiere? ¿A que no está de alta? No me han hecho contrato, no me hicieron contrato nunca. Claro, es que si no tiene papeles, no tiene contrato, eso no tiene su reflejo en vida laboral. Sí. ¿Cómo dice? Que si usted ha trabajado sin documentación y sin un contrato, no ha habido un alta en vida laboral. Por tanto, pues no tiene ningún reflejo, no ha hecho ninguna cotización. Bueno, para el desempleo, porque además es desde octubre, pero tampoco tiene ninguna permanencia en vida laboral para acceder a otro tipo de ayuda, claro, de prestación. Porque, claro, no se ha cotizado. Una pregunta, por ejemplo, las trabajadoras cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, y hay compromiso verbal de la parte sí, y luego pasaron 3 meses y 4 meses y la persona sigue trabajando con esta condición y luego ella tiene derecho de reclamar contrato a la persona, pero la mayoría no lo hacen. Lo que hay denuncia, porque ahora todo tiene que estar, aunque trabajas por horas, 10 horas o 3 horas o 2 horas, tiene que tener derecho a pedir contrato por esas horas, pero la mayoría pasan 3 meses por la necesidad, la gente toda necesita trabajar para ganar algo, pero tienen derecho también a denunciar sus derechos, sí, claro. pedir contrato, pero ahora hay personas que tienen, bueno, yo estoy en contacto con temas de extranjeras. Hay gente que tienen 3 años, al final pierden el derecho a obtener para meterte los papeles al arraigo y dice que no tengo un contrato, no tengo nadie que quería contratarme eso. Y trabaja en la misma casa, por ejemplo, con esta persona,
pero tiene que denunciar su derecho a Sí, esta claro, eso es persona un... que ha pasado 2 años trabajando con ella, siempre tiene su derecho, y llega el momento que quiere regular su situación y no puede, pero... Sí que puede porque el contrato verbal es válido. Pero ahora te meten los papeles, no te van a meter los papeles con No, contrato pero verbal. pero Tiene que una estar vez... escrito el contrato, Sí, si pero... no te deniegan los papeles. No, pero si tú pruebas que has estado en esa casa y que esa casa no te ha dado, entonces sí. Eso son cosas para hablar. Si no hay contrato, no hay... otra compañera. Vamos a ver, Es que hay añado. ¿El contrato verbal también es contrato o no? Porque No, dice no. María José, perdón, que no. dice ella que si uno tiene comprobante de que ha trabajado en esa casa. Sí, claro, pero es que eso son cosas que se tienen que denunciar ante Inspección de Trabajo para que haga las averiguaciones y si ha habido una prestación real de servicios, pues que se encargue de dar esa permanencia cierta de tesorería. Pero es un tema de denunciarlo ante quien a quien le corresponde el cumplimiento de las normas de la Seguridad Social, que es ante Inspección de Trabajo. Sí, como decía ella, que después que tuviera comprobante de que estaba Sí. trabajando en esa casa, Sí, sí. era un contrato verbal, entonces, esa era mi pregunta. Sí, pero bueno, eso son un tema que se deben dirigir a Inspección de Trabajo. Veniros un jueves por la tarde a comisiones y os lo explicamos, ¿vale? ¿Querías preguntar algo? Sí, no es el tema del día, pero creo que interesa a muchas personas, a mí personalmente, sí, la nacionalidad. ¿A dónde se hacen los cursos? ¿Cuándo se tiene el texto? ¿Cómo van estas cosas? Estoy de mucho tiempo en España. Eso, mira, la persona que te puede informar es María Vázquez, la compañera del sindicato. Llamas a comisiones y te damos cita, ¿sabes? Porque el tema de nacionalidad hoy no lo vamos a tocar, ¿vale? Después, si quieres, te acercas y yo te doy el teléfono y llamamos y pedimos cita, ¿vale? Temas, dime. ¿Dónde se encuentran todas estas informaciones que hablaron hoy? A ver, lo de las preguntas está en la página web del SEPE. De todas las formas, yo, si quieres pasar la presentación. Exacto, la presentación la vamos a tener y como los que me dejaron el email, os lo pasaré. ¿Vale? Una cosa, por favor, los mayor problemas para las chicas solas o todas las personas que trabajan es que no tienen ninguna formación ni ninguna orientación sobre sus derechos. Ese problema Nosotros seguimos haciendo mucho. Ahora después hablamos, ¿vale? Bueno, a ver. Vamos a dejar de terminar al compañero, ¿vale? Solo comentar sobre. Interesante. No, sobre lo que decía la compañera, en tema de prestaciones por desempleo, bueno, aparte de lo que hayamos podido comentar esta tarde, cualquier persona que tenga dudas, que finalice su relación laboral, aquí en la provincia de Valencia tenemos 28 oficinas de prestaciones, está también la oficina de Ratel, que cualquier duda se puede solucionar, acudir con cita previa, llamar por teléfono y preguntar cualquier duda, que los compañeros de las oficinas pues les atienden perfectamente, ¿vale? Por tanto, en ese supuesto, si hay alguna duda respecto, oye, he terminado de trabajar, ¿a qué tengo derecho? Tengo derecho a un subsidio, una RAI, porque muchas veces aquí hablamos en general, pero luego cada persona tiene su caso y hay que ver el caso concreto, ¿vale? Pero que sepan que hay 28 oficinas de prestaciones en toda la provincia y una oficina telefónica y se pueden dirigir a ello. Y respecto a las preguntas, solo la última, y si quieren abrimos turno, que es la de, que a lo mejor a algunas personas puede interesar, es de llevarse los periodos cotizados a otros países. En principio, a otros países estamos hablando de la Unión, en nuestro caso de la Unión Europea, que es donde existe la coordinación de sistemas de la Seguridad Social. Por tanto, los periodos trabajados aquí en España se pueden hacer valer en otros países, ¿vale? Yo, por ejemplo, he trabajado aquí 6 meses en España al cotizar desempleo, pero me quiero ir a Francia, a Alemania, iba a decir el Reino Unido, pero el Reino Unido no, Francia o Alemania, pues
me puedo llevar esos 6 meses y que me sean computados ahí. No quiero que el Reino Unido que había sido lo primero que se me viene en la cabeza, que no. El resto, los países de la Unión Europea estamos hablando. Sí. Y nada, eso, que igual que pueden traerse periodos trabajados fuera, aquí en España, que les serán contados también para el desempleo, ¿vale? Y nada, en principio... Bueno, muchas gracias, Antonio. En todo caso ahora... Sí, un momento. En todo caso ahora abrimos un turno de preguntas sobre lo que nosotros estamos en condiciones de responder y que son los temas relacionados con las prestaciones por desempleo. Entendemos todos que ustedes tienen muchas otras demandas, muchos otros problemas, en algunos casos el sindicato intenta resolver y en otros, decían ahora Mirna y Alberto, que pueden organizar jornadas similares. Yo me comprometo también a invitar a la dirección de la Seguridad Social, etcétera, para que acude también a atender sus demandas. Pero nosotros hoy estamos en condiciones de atender o de responder las dudas en materia de desempleo. ¿Preguntas? Sí, por favor. Una pregunta. En el caso de que una persona se haya ido muchas veces a trabajar a otros países como Alemania, Francia, también en este régimen general, sino de que estamos hablando, trabajo 6 meses fuera, por ejemplo, como canguro en una casa, ¿vale? Y luego trabajo otros 6 meses aquí. ¿Se pueden unir esos? Sí, en principio las cotizaciones del resto de países de la Unión Europea se pueden totalizar, que es lo que llamamos, siempre que sean... Claro, el tema de empleados del hogar serían cotizaciones a partir de cotizaciones que reconozca también España, que tenga España en su sistema. O sea, serían, si ha trabajado fuera también de empleado del hogar, en principio se le contarían también las cotizaciones a partir de octubre. Pero el resto de cotizaciones al desempleo sí las puede totalizar siempre que no hayan sido utilizadas para solicitar una prestación por desempleo en el país. Eso los países de la Unión Europea hacen un documento que se llama el U1, en el que cada país le da información a otro de las cotizaciones que ha realizado un trabajador en un país y si esas cotizaciones han sido utilizadas para alguna prestación por desempleo y las que se pueden tener en cuenta. Pero en principio sí, hay un sistema de coordinación de sistemas de seguridad social y se pueden totalizar las prestaciones del resto de países de la Unión Europea. Sí, diga. Sí. Una señora de Nicaragua. En España ha cotizado 10 años. En su país de Nicaragua ya se puede jubilar porque ha cotizado 25 años. Ella tiene 64 años. Ella quiere saber si, contando las cotizaciones de España y de Nicaragua, ya se puede jubilar, pensionar, o tiene que esperar hasta los 67 años y cobrar en Nicaragua porque se quiere... El tema de la jubilación depende de los convenios que tenga España con otros países y eso quien mejor lo sabe es el INS, o sea, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es donde se va a pedir la persona la jubilación. De todas formas, si sois afiliadas a comisiones obreras, tenemos un abogado experto en jubilaciones que... Pero es muy difícil dar con él. Yo llevo casi 2 semanas intentando pedir una... Cuando se va a presentar una pensión y se tienen cotizaciones en otro país, ya es el INS el que se encarga, dependiendo de los convenios, de pedir información a esos países y ver si se pueden jubilar o no. ¿Vale? Pero eso es una cosa que depende de quién le ha de aprobar la jubilación. Teniendo las cotizaciones de su país de acá. Depende de los convenios. Eso depende de los convenios. Alberto sabe. Yo, 2 cosas por aclarar. En no toda Europa se tiene derecho al desempleo. En España, hasta el 1 de octubre, no se tenía derecho al desempleo. Entonces hay varios países de Europa que no se tiene derecho al desempleo. Lo digo porque digo las empleadas de hogar. O sea, lo mismo que decir, en países, Marruecos no se pueden dar ni de alta en la seguridad social para cobrar cuando están de baja. Lo mismo que pasa en la mayor parte de los países de los que procedéis vosotros.
derecho a desempleo, por ejemplo, en América, el único que lo tiene es Argentina. El único. Las empleadas. Entonces, lo digo, porque aquí, o sea, en ese aspecto, aquí esto es una charla de tipo general. O sea, es para que os enteréis de que hay unas cosas legisladas, que el director o el técnico súper expertos, pero luego, por ejemplo, en cada país hay que ver el convenio internacional que hay. Y por ejemplo, tú te coges el convenio de Ecuador y te dice, a efectos de jubilación se suman, pero tú te coges el convenio internacional de Colombia y te dice, no se suman. Te coges el convenio internacional de Honduras y con Honduras ni hay convenio, fíjate tú. Vale, pero es que hoy el tema es, vamos a enfocarnos para que los compañeros también, ¿no? No, pero digo, es que esto, si no lo digo, Sí, exacto, sí, Alberto, está bien. Vale. Entonces, lo digo porque aquí ahora no se trata de hacer, que se puede hacer, un día decir, oye, vamos a hablar sobre los convenios internacionales, ¿vale? Ese día ya hablaremos de los convenios internacionales. Le traeremos a Julio Aguilera, que venga aquí una tarde a hacerlo y os explica cada convenio, pero que es pormenorizado. Ahora, ¿qué ocurre? O sea, es decir, que esto es una charla de tipo información legal. Eso es lo que dice la ley. Otra cosa es, esa ley que hay, ¿es justa? ¿Nos conviene? Pues no, eso es otra cosa. Pero hay que enterarse de qué dice la ley. Porque, como ahora veremos luego, es decir, lo que hay que hacer es decir, oye, ¿cómo nos organizamos para que la ley del desempleo, en un PowerPoint de la historia de la lucha de las trabajadoras del hogar, pues en el año 70 ya pedían el desempleo, en el año 70 ha tardado 53 años en conseguirse. ¿Por qué ha tardado 53 años en conseguirse? Pues si eso les ocurre a los de la FOR o les ocurre a los funcionarios del INEM, no les ocurriría. ¿Por qué? Porque están organizados. Ahora, eso es otro tema. Es decir, ¿por qué este sector? Que es lo que hay que ver después. Una cosa es la ley, que es lo que hemos hecho nosotros ahora. Ahora hemos informado de la ley. Con gente que son técnicos, que saben mucho, y que luego todas las preguntas que queráis, pues han dicho, hay un teléfono en la línea para ver que he cotizado en la limpieza 3 meses y en una jornada laboral. Bueno, pues la casuística de cada caso se puede preguntar del teléfono o sea, saber que hay medios para informarse, hay una represencial y pero que la casuística es enorme. Lo mismo que pasa con el ingreso mínimo vital, la renta de inserción, las ayudas de la Generalidad. Porque eso sí, si se quiere otro día, se hará otro taller, pero ahora era únicamente... ¿Alguien más tiene alguna duda sobre desempleo y prestaciones que hemos hablado? Yo tengo una inquietud y es la siguiente. Como estamos este taller es con las personas que son inmigrantes, ¿sí? Más o menos que son inmigrantes y no conocen las labores que hay internacional y las labores que hay, las normas que hay en las instituciones de Europa o aquí en Valencia. Bien, resulta que hay una chica que ella tiene 3 años de estar aquí en España y ha trabajado esos 3 años en una casa de familia. Ella ha venido solicitando que le den el contrato. Ahora le han dado el contrato. A él, de 3 años le han dado el contrato. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí con esta persona? ¿Qué se haría con ella? 1. 2. Tiene derecho a reclamar lo que es las prestaciones. No. La cotizada. Bueno, entonces ella tiene, por eso digo, bien, estamos aprendiendo. Que ella tiene esos 3 años. Si no cotizas, no valen hasta que. A ver, la ley ha salido en octubre. Sí, la estoy cotizando. Sí. A ver, la ley, aunque. Exacto. Escuchad un momento. Sí, a ver, no, lo que aquí tenemos que tener claro que estamos hablando del desempleo es que la cotización al desempleo es desde octubre del 2022. O sea, el resto hacia atrás, esas cotizaciones pueden valer para otro tipo de ayudas, para la jubilación, para dar, pero lo que nos interesa, que es el desempleo, es lo que ella ha cotizado desde octubre del 2022. Si a esa chica se le ha regularizado su situación en 3 años, pues
Se supone que desde octubre del 2022 habrá cotizar desempleo y esas cotizaciones pues se le podrán tener. Si no tiene papeles, no vale. Si no tiene papeles, pues nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, una pregunta. Entonces, una persona cotice en ese mismo régimen hasta fin de año, a efectos de pedir el APRE, que es el retorno voluntario. También este tipo de prestación le sirve para que se lo devuelvan en su país si quieren Lo que pasa es que el APRE necesita una prestación por desempleo, tienes que cotizar más de un año. Vale, sí, pero o sea, si tiene el tiempo cotizado, supongamos que cotiza hasta junio del año Sí, sí, claro. Un año, Sí, sí. 40 horas semanales. No, a ver, lo que el APRE lo que necesita es tener derecho a prestación por desempleo, no tener ningún contrato suspendido porque no eres hijo discontinuo, estás en una expediente de regulación de empleo y luego irte a un país con los que España tenga el convenio, ¿vale? Pero en principio sí, accediendo a la prestación por desempleo, puede acceder al APRE, claro, sí. Bueno, el APRE, quien no lo sepa, es el retorno voluntario, cuando está cobrando la prestación y la persona quiere volver a su país, pues se le da la prestación, es una especie de pago único, un 40% aquí en España y el 60% allí, pero tienes que ser perceptor de una prestación por desempleo. A ESCO el que lo tramita, a ESCO. Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es María Esperanza Ramírez, soy trabajadora del hogar y los cuidados. Agradecerles por el taller, de verdad que me parece muy importante, pero sí falta un poquito más de claridad en la información del taller formativo, ¿no? Porque si bien uno viene y dice, claro, la normativa nació el 1 de octubre del 2022, vamos a hablar de eso, ¿no? Pero en lo posible les pido que no perdamos de vista la ley de extranjería, que es que si quiere preguntar, y yo me atrevería a decirlo, aquí hay muchos que estamos irregular, ¿o no? Pues eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en esos talleres no podemos perder de vista que la mayoría de estamos trabajando o más trabajando en ello, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No lo podemos perder de vista. Un poco más también el lenguaje técnico, porque no todas podemos entender todas estas cifras de porcentajes, ¿no? Pues yo soy campesina de mi país, Colombia, y allí contábamos los huevos sin calculadora. Es muy importante tener en cuenta eso. No podemos perder de vista la ley de extranjería, porque la mayoría que estamos acá nos han violentado nuestros derechos sin contrato. Uno dice cómo hago magnéticos caso verbalmente, si la palabra se la lleva el viento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, he aprendido a través de la posibilidad que decían compañeros de la organización, ¿no? La organización juega un papel muy importante porque lo que estamos haciendo acá me parece muy importante. Esto que estamos aprendiendo de allá para acá y de aquí para allá, eso es una fuerte a la paz en el mundo, ¿o no? Porque no hay mayor violencia que el desconocimiento y la falta de información. Eso a mí me parece muy importante que en los próximos talleres que van a ser muchos y que quiero participar, porque me quiero empoderar y quiero aprender y quiero que muchas de las compañeras también sepan de los derechos. Y por último quiero hacer una pregunta. ¿Qué mecanismo existe para convencer a los gestores que convenzan a los empleadores y a las empleadoras de esta norma? Porque nos hacen creer y nos hacen ver que nos están haciendo un favor en hacernos un precontrato. Entonces, me parece muy importante que tengamos en cuenta la ley de extranjería, que es muy perversa. Por un lado nos da una zanahoria, pero por el otro lado nos da una rotación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Por lo que he entendido, lo que ustedes comentaban, bueno, primero agradecer el querer estar aquí, de verdad, me parece un acto de muy buena voluntad, que no todos los funcionarios siempre están para estar un sábado en esta sala, así que valoro
la actitud. Tengo una duda con respecto al convenio 189 de la Organización Internacional, que es la que regula a nivel internacional y que por eso España se está poniendo las pilas para empezar a hacer estas leyes, ¿no? Que es lo que yo entiendo. Tengo entendido que hasta ese convenio, que ustedes han dicho que ya ha sido valorado, que ya ha sido ratificado por el gobierno de turno, ¿vale? No, pero entiendo que no ha sido publicado, sí lo han dicho, que ya ha sido ratificado, pero no ha sido publicado en el BOE, ¿no? Hasta que no se ha publicado en el BOE, no es un hecho, no es una ley, ¿vale? Entonces, mientras tanto, está regulando este Real Decreto 16-2022 del 6 de septiembre del año pasado, ¿no? El 2022. Tengo entendido que la lucha sigue porque si cambian de gobierno, que este año son elecciones en mayo, tengo entendido que esto corre riesgo de que el gobierno de turno que llega tire abajo este Real Decreto, ¿es así? O sea, desde mi ignorancia pregunto, ¿no? Seguro. Eso podría pasar. Seguro. Lo que viene a colación, lo que dice Alberto, todas las personas que están aquí con o sin documentación en regla y que veo que están aquí, que estamos todas interesadas por lo que sea, por la motivación que tengamos o no tengamos documentación en regla, somos ciudadanas en este territorio, estamos aquí y tenemos los mismos derechos laborales, aunque no tengamos documentación en regla. Eso no tengo que, o sea, no hay que quitar la duda, o sea, jamás se pongan en duda de que se tienen los mismos derechos laborales aunque no se tenga documentación en regla. Otra cosa es que nuestra situación personal nos permita reclamarla, denunciar o no. Y por eso vengo a colación de lo que dice Alberto y de lo que dice Esperanza. Es muy importante que nos unamos a estos sindicatos, sea comisiones obreras, UGT, el sindicato que ustedes quieran les parezca mejor, a asociaciones, da igual que sea de personas afro, asociaciones de SJM, o sea, participar en espacios y estar organizadas, porque si nosotras se nos están vulnerando los derechos laborales, estamos desconociendo nuestros derechos y creemos que por no tener documentación en regla no podemos reclamar, ya estamos entrando en una debilidad. Así que como dice Marcela, tenías una consulta, es que sabes lo que pasa, que de eso queremos hablar y le queremos liberar a los compañeros. Que ahora no me parece importante que nos desconectemos en el tema del ¿Puedo solo decir una cosa por la gente que no compran, por ejemplo, o por falta de contrato, venir a la asociación irregularizada? Por eso ha salido la nueva ley de la arraigo de formación por la gente que no está contratada. Vale, vamos a hablar de eso después. Exacto. Vamos a hacer una consulta de esto. A ver, perdón. Buenas tardes con todos. Primeramente, verdaderamente les agradezco mucho por la información y por su tiempo. Yo aquí soy una persona que estoy también con mis documentos en regla, que todavía en trámite. Entonces, yo respeto todas las opiniones que dan, pero yo quisiera votar o de repente hacer un llamado a todos mis compañeros con todo el respeto, por favor, que tengamos conciencia que mientras estamos todavía esperando la documentación, pues no tenemos derecho legal a hacer un reclamo. Ahora, por diferentes motivos hemos venido a España. Yo tengo mis motivos personales de repente diferentes a los de ustedes. Y a mí, honestamente, me da vergüenza sentirme o que reclamo o hacer una, digamos, tipo revolución cuando de repente es un país que a mí me está dando la mano en un tiempo difícil para mí. Porque yo sí verdaderamente no tengo familia ni acá ni en mi país, y por X motivos yo estoy acá. Entonces, lo único de repente que quisiera aclarar es porque también valoro el tiempo de los señores y de repente también tendrán que irse. Uno, es que tengan en cuenta que los derechos que les corresponden como trabajadoras del hogar cuentan a partir de octubre. Segundo, si han estado... Perdóname, es lo que yo estoy entendiendo. Es lo que yo hablando sobre lo que han explicado hoy día. Exacto. Y lo que yo, así sea trabajadora o no del hogar, pues quiero aprender también, ¿no? Porque voy a trabajar por horas o no, trabajo o no trabajo. Vale. Ahora, si hay personas que han estado 3 años, he escuchado, y han trabajado 3 años, y no han tenido papeles, ni de ni nada, pues no les corresponde, o sea, no les corresponde hacer
esos reclamos legales. Sí, ahora, el contrato, es lo que yo estoy entendiendo y de repente las autoridades corrijan después. Es lo que yo estoy entendiendo. Ahora, ajá, y ya termino, ¿no? Y el tema del contrato verbal o no verbal, y lo que muchos han estado preguntando, espero que quede claro, es que luego lo consulten a las personas indicadas, que la señorita luego va a dar el nombre, ¿no? Lo digo porque creo que están muchas personas repitiendo las mismas preguntas a ellos que no corresponden. Y que no es el tema de hoy, y que ya luego de repente después dejan de sugerencia fuera escrito Claro. los temas que quieren ver otros días, simplemente para no... Exacto, vale. De prestaciones... Vale, vamos a despedir a los compañeros y nos quedamos nosotros hablando si queréis. Bueno, o lo que digáis. A ver, buenas tardes. Soy María Salvador. Espérate, vamos a ver. Vamos a no voy a hablar. Solamente para decir muchas gracias. Aquí de verdad, yo también, como dice acá antes mi compañera, yo estoy aquí casi 5 años. Y es verdad lo que dice. Mientras nosotros no tenemos aquí papeles, yo creo que estamos bien agradecidos. Yo tengo mis motivos allí. Tengo 4 hijos, 2 aquí, 2 allá. Pero sin embargo, yo estoy agradecida porque mi familia ya está acá como casi 20 años. Pero yo no soy legal, no tengo papeles, no tengo derechos. Pero aún así, yo estoy agradecida. Porque el momento que he venido a este territorio, a mí no me ha faltado un pan de comer, gracias a Dios. Estoy agradecida con todos los funcionarios aquí. Un sábado que estaba su tiempo. Y nosotros es lo que es agradecerle. Y que Dios les bendiga mucho, porque nadie toma su tiempo para venir hasta aquí, dejando familia, dejando hijos, porque nosotros también tenemos. Y si bien es cierto, trabajamos como cuidadoras porque tenemos padres en nuestros países. Yo soy de Perú y allá tenemos también padres, tenemos abuelitos, que acaba de venir mi abuelito, 85 años, y nosotros lo único que podemos decir es bien agradecidos, porque perdónenme, yo soy peruana, pero digo, en mi país, como decía acá los señores, allá no tenemos nada. Pero sin embargo, perdónenme, pero es que hay muchos que a veces venimos acá y queremos reclamar todo. Tampoco, perdón. Chicos, esperar. Perdón, voy a terminar, tenemos derecho a hablar y opinar. Yo lo único que digo, les agradezco a ustedes, de verdad, y no digo que es mi opinión, creo que la opinión es que no puedo opinión. Agradezco a la señorita porque también he venido a la Comisión Obrera y me han dejado mucha ayuda. Y estoy agradecida, de verdad. Muchas gracias, que Dios me bendiga. Vale. Y otra vez siga Ganchero, yo sí quisiera venir mucho más. El certificado ahora lo doy, ¿vale? Vamos a despedir a los compañeros. Luego le contestamos, ¿vale? Bueno, chicas, ahora os doy el certificado, ¿vale? No os vayáis. Le despedimos a los compañeros, muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias, de verdad.